Hola, hoy en Retrologando vamos a revisar las versiones fílmicas existentes, muy cercanas en el tiempo, ya hace bastante, de una novela ejemplar, tradicional del género negro. Vamos a hablar de las versiones de El halcón maltés. El halcón maltés, como es sabido, es la gran novela de Sam Spade, protagonizada por Sam Spade, del gran Dashiell Hammett, publicada en 1930, una novela negra de género negro sobre el misterio de la desaparición de un pájaro, de una estatua de un pájaro, de un halcón, que el rey Carlos I de España regala a la Cruz de Malta, a esa especie de ejército que les ayudaba tanto, guiado por un espíritu religioso, tal. En definitiva, un pájaro muy valioso. No se sabe muy bien por qué, no se sabe si es que está hecho de oro, si es que está de qué. Pero la gracia está en todas las tramas, todas las mentiras y todo lo que va sucediendo alrededor del caso. Empezando por el asesinato del socio de Sam Spade, de Archer. Bien, hay personas que se hacen pasar por otras, hay quien coacciona, quien amenaza, quien amenaza y se lleva las tortas, casi siempre, yo el Cairo, en fin. Esto yo creo que la novela es muy conocida, de todas maneras también hemos hablado de ella aquí en otras ocasiones, pero a mí me hace gracia las versiones de cine que hay, que son, ya insisto, muy cercanas en el tiempo. La clásica, la de John Huston, la más famosa, que es la última, pero antes hay dos, entonces vamos a recorrer levemente, como siempre, de forma superficial y así sintética, pues un poco lo que son las tres películas. La primera, El halcón maltés, de 1931, o sea, un año después de la aparición de la novela. Esta es una adaptación muy, muy fiel a Dashiell Hammett, más que la de John Huston. Es una muy buena adaptación en el sentido de que sigue las pautas tal cual vienen marcadas por Dashiell Hammett en su texto. Encontramos un Sam Spade bastante cínico, bastante, bueno, pues un poco que va a la que pilla, que le pone los cuernos a su compañero con la mujer, que es su amante. El pájaro tiene la intervención que tiene y los personajes van interviniendo según, digamos, las cadencias y de acuerdo con los rasgos de carácter que les pone Dashiell Hammett. Tal cual. O sea, aquí el director Roy Del Ruth y los guionistas Mott Fulton y Brown Holmes se alejan poco del original literario. Pero es que además es que es muy buena versión. Hombre, no alcanza la de John Huston, para que nos vamos a engañar, pero respecto a la traslación de la gramática narrativa del libro a la visual, al audiovisual de la película, me parece que es una versión, y considerando en 1931, el momento que había que el sonido todavía era precario en el cine, en las películas, me parece una versión muy, muy, muy interesante, muy bien hecha. Intérpretes, pues hay mejores y peores. También hay aquí, quizás esto es lo que lastra un poco la película, aparte de que después hay la obra maestra de Huston, pero lo que lastra quizás es que se percibe en las interpretaciones que algunos de los actores y de las actrices que intervienen en la película proceden del cine mudo. Unas sobreactuaciones gestuales, una serie de cosas. Y entonces, yo esta película, igual que la siguiente, están disponibles en internet, en cualquier sitio, en YouTube, en cualquier sitio. Se pueden ver bien en versión original con subtítulos, como la he visto yo, y no sé si dobladas, porque es que dobladas no sé si existen, quizás sí, por lo menos al castellano, no sé. O sea, no sé, yo no conozco que exista versión, pero a lo mejor existe. Yo no puedo decir que no exista porque no tengo el dato. Pero sí, puedo sospechar que no, y ahora veremos por qué. Pero aunque tal vez sí, porque al ser tan anterior, ser del año 31, sí puede ser que haya un doblaje. Pero en cualquier caso, yo lo he visto en versión original con subtítulos y se perciben las voces. Las voces, sobre todo las actrices que tienen una voz como muy de falsete, muy pronunciado. Es una película que es curiosa. Una película que además, que yo ya lo digo, o sea, si uno quiere ver en imágenes y en sonido El halcón maltés de Dashiell Hammett, mejor coge esta película que la versión de John Huston. En cuanto a los actores, pues mira, Sam Spade lo interpreta Ricardo Cortez. Yo debo decir que aquí conozco a dos, o a tres.
Pero los demás, bueno, pero yo digo los que son y un poco he puesto algo para asociarlos, algo de lo que han hecho, pues bueno, pues por si hay interés en saberlo. Ricardo Cortés, Sam Spade. Otros trabajos suyos. El hombre de las dos caras, de 1934. Las que voy a decir son todas posteriores. Está con Edward G. Robinson. Hace de Perry Mason en el caso del gato negro de 1936, que fue una aproximación bastante interesante al mundo de Stanley Gardner. El último mensaje de Mr. Moto, con Peter Lorre, que ya vimos aquí el ciclo de Mr. Moto en otro vídeo anterior, 1938, y Charlie Chan en Reno, de 1939, con Sidney Toller haciendo el investigador chino. Estos son algunos de los trabajos de este Ricardo Cortés, que aquí hace un Sam Spade bastante cínico, bastante... Es que obedecía un poco al prototipo, al estereotipo del latino del cine de aquella época, ¿no? Después tenemos a Baby Daniels, que interpreta a Ruth Wonderly. Esta era una habitual de Harold Lloyd, era una que participó bastante en películas de Harold Lloyd, sobre todo muda, y en la 42 de 1933. Después tenemos a Walter Long, que este sí que es un clásico también del cine mudo, y que después hizo sus cosas en el cine sonoro, puesto que su carrera se extendió de 1910 a 1950. Todo este tiempo estuvo haciendo cine este hombre. El nacimiento de una nación, 1915, En cada puerto un terror, o El barco fantasma, con Laurel y Hardy. El rey de la plata, 1932, Edward G. Robinson. La cena de los acusados, El hombre delgado, otro clásico basado en Dashiell Hammett, con William Powell y Myrna Loy, 1934, y Dick Tracy, versión de 1937. Estas son de las que me he apuntado porque este sí que era conocido. Como también es conocida en este caso, Thelma Todd, que también hizo cine mudo, todo el que hizo cine cómico, lo que se denominaba cine cómico, pues esto hizo lo que quiso. Y después con los hermanos Marx hizo Plumas de caballo y Pistoleros de agua dulce, o por ejemplo con Laurel y Hardy, Un par de gitanos. Laurel y Hardy también, y ella hace Eva Archer, la mujer del socio de Sam Spade, que Walter Long, que es Miles Archer, el que hemos dicho antes. O sea, este era el matrimonio Archer, que aquí tiene un protagonismo más importante que en la película de John Huston. Después tenemos a Otto Mattieson haciendo el Dr. Joel Cairo. Yo he visto así señalado Scaramouche, de 1923, mudas como muchas de las que hemos dicho aquí. Después, el policía que investiga el asunto, el teniente Dandy, lo interpreta Robert Elliott. El guapo, 1933, Los violentos años 20, 1939. Esta ha sido una película importante con Bogart y con James Cagney. Lo que el viento se llevó. También en Lo que el viento se llevó interpreta un personaje del elenco tan amplio que hay en Lo que el viento se llevó. Y después tenemos, para concluir, porque no voy a decir todos los repartos, sino los personajes fundamentales, los mismos personajes que los va interpretando, o su trasunto, porque en algunos casos no se llaman así. Dudley Ditches interpreta a Casper Goodman. Claro, este es el personaje que pierde más en la comparativa de las dos películas serias. Este aparece en El hombre invisible, de 1933, con Claude Rains de protagonista. En Raffles, Caballero y Ladrón, del 39, protagonizada por David Niven. Bueno, pues estos son los que dan cuerpo, voz, movimiento, gestualidad y tal a El halcón maltés, en mi opinión, muy interesante, en 1931. Mucho menos interesante, mucho más aburrida y mucho menos... Es que realmente no aporta grandes cosas. Es una película, yo creo que fallida, pero bueno, que como existe y tiene algunos elementos de interés, pues no podemos obviarla. Es Satan Met a Lady, 1936. También está en internet para quien quiera verla. Es una curiosidad, porque la protagonista femenina es Bette Davis. Entonces Bette Davis es una actriz como la Copa un pino, pero es que hasta ella está aquí regular, ¿sabes? O sea, tampoco está muy bien. Esto, dirigido, o sea, el guión está hecho por Brown Holmes, que es el coautor del guión de la que hemos visto antes, del halcón maltés, y es una versión paródica de El halcón maltés. O sea, aquí los nombres están cambiados y hay otros elementos muy diferentes y el transcurso de la acción es absolutamente distinto. Pero es una película que, pudiendo haber estado bien, porque tiene elementos dentro de lo que es la parodia, muy, muy simpáticos, pero los pierde, se deshacen. Esta película, dirigida por William Dieterle,
pues bueno, pues pasó sin pena ni gloria. Esta no tenía noticia de que la había, o por lo menos relacionada con El Halcón Maltés por el título. Pues esta película yo no la había visto nunca. Hasta que fui a verla ya con intención de ver qué era esto. Entonces aquí resulta que hay un Archer también que se llama Shane, al que acude Valerie Purvis, Bette Davis, que ahora diré 5, me he apuntado 5 personajes, que le pide que averigüe dónde hay un individuo y una señora que le han robado una cornucopia, como un cuerno de un carnero, llena de joyas, por valor de una cantidad muy importante de dinero. Bueno. Al principio no, ella le dice que busque a su hermano. Ella le dice que busque a su hermano. Y él no quiere, pero su acompañante, el socio, va. O sea, decide aceptar el caso, interviene. Y entonces resulta que aparece muerto también, pero de otra manera, además con la mujer del otro. Bueno, y aparece otra señora, una tal Madame Barnabás, que pide al detective que busque a la chica que le ha encomendado el caso para tenerla controlada porque que tiene ciertos problemas, lo que la quiere seguir, y lo que buscan todo es la cornucopia esa, el cuerno del carnero este, que claro es una alusión, un paralelismo con el halcón, que claro, en fin, esto viene a ser las variantes, el cuerno, el que se van unos con otros más. Pues claro que hay la relación de amantes entre Spade y la mujer de Archer en el original, la novela original, y en la película otra. Pero es que esto ya es otra cosa. Esto va por otros derroteros, ya digo, de la parodia. Entonces Bette Davis interpreta a Valerie Purvis, Warren Williams a Ted Shane, que es el detective, Alison Skipworth, Madame Barrabás, la que se opone a la otra, Arthur Treacher, Anthony Travers y Porter Hall, Milton Ames. Bueno, pues de todo esto, quitando Bette Davis, yo no he visto ninguno que yo recuerde, por lo menos no lo asocio con nadie de los que yo he visto en mi vida, de todas las películas que he visto, o de las pocas que he visto, de las muchas que he visto, de las regulares que he visto. Bette Davis, sí, claro, Bette Davis es una de las grandes actrices de la historia del cine, de las mejores, sin duda. Pero, chicos, también en 1936, pues ella tampoco, ya estaba haciendo películas importantes y se aproximaron algunas mucho más, pero hizo esto que realmente no tiene mucho interés. Y sí, transcurren 5 años entre el primer Halcón Maltés, 1931, Satan Meet a Lady, 1936, transcurren otros 5 años justamente hasta 1941, donde encontramos la obra maestra, una de las obras maestras de John Huston, en mi opinión, de lo mejor que hizo, su primera película, su ópera prima, El Halcón Maltés, que es esta, que está así, la conocemos todos. Esta es la versión en DVD, pues una versión en DVD, que es la que tengo yo, de este película maravilloso, donde es una de las 3 películas que hacen Bogart, Lorre y Greenstreet, Halcón Maltés, Casablanca y Pasaje a Marsella, que de esto ya hemos hablado en alguna otra ocasión, y de las películas que hicieron Peter Lorre y Sidney Greenstreet. Pues hay que añadir esta, Pasaje a Marsella, y Casablanca, que también yo creo que Casablanca la hemos hablado seguro. Lo que no me acuerdo si Pasaje a Marsella la referenciamos a propósito de las películas de Lorre y Greenstreet o no. Creo que sí. Pero en cualquier caso faltaba El Halcón Maltés de John Huston, 1941, que es un clásico y una de las mejores películas de la historia del cine, y en particular del cine negro. Hay anécdotas en los mentideros y en las cosas estas que hablan de cine y tal. Sobre esta película hay bastante. Por ejemplo, una de las más conocidas es que John Huston pensó para el personaje de Sam Spade, antes que Humphrey Bogart, en George Raft. George Raft, que es un actor que se recuerda, pero se recuerda muy poco, y al lado de Bogart, nada. O sea, y esta película, junto a Casablanca, que además son películas que en el tiempo son muy cercanas, y posteriormente, o sea, estas películas, ya había hecho Humphrey Bogart una serie de películas muy importantes, pero con esta ya pega el gran espaldarazo con Casablanca, Pasaje a Marsella, esto, pero después ya esto se reafirma todo, toda esta leyenda se aumenta y ya se queda como algo indeleble y algo universal y atemporal, con películas como El Motín del Caine o La Reina de África, que son extraordinarias, La Condesa Descalza, Más dura será la caída, etcétera, etcétera, ¿no? Estas películas ya, pues, de un Bogart más veterano. Pero es que aquí
en Casablanca y en esto, hace un personaje, o en Tener y no tener, hace un personaje que es que no se puede hacer mejor. Ese detective cínico, que el otro era cínico, el de la primera versión del Halcón Maltés, pero al lado de Bogart nada. Con ese desdén, con esa frialdad, con esa distancia que siempre sabía hacer Bogart, y aparte esa capacidad de transmitir dureza, ¿no? Un tipo duro, como se dice, un tío duro, como Bogart poco. Algún día tenemos que hablar de la biografía de Bogart porque es muy interesante y lo que se cuenta a propósito de las películas. Pero imagínate si la película lo hubiera hecho George Raft. George Raft, yo recuerdo, por ejemplo, en Confines de los Locos, el Botines. O sea pero que era un actor que había hecho muchas cosas de gángster y que daba el tipo que, por ejemplo, había hecho también muchas de gángster, pero el tipo no lo daba, Edward G. Robinson. Edward G. Robinson no servía para esto, entonces, para este personaje, pero es capaz que John Huston, en su versión, donde acera los caracteres de los personajes, les da algunos, a Sam Spade lo deja, pero por ejemplo le otorga más importancia a otros personajes como por ejemplo a Cairo, a Goodman, por supuesto, a estos dos sobre todo, pero es que además su rasgo lo acentúa mucho. Y después en la trama, no vamos a hacer spoiler, aunque esta película es muy conocida, pero bueno, pero habrá quien no la haya visto, quien haya leído la novela y no, o quien haya visto la película y no conozca la novela, pero hay que referirse a que John Huston se toma bastantes libertades en algunas cosas que se distancia de la novela. O sea, la novela cuenta una historia que es la misma, fundamentalmente, pero hay elementos diferentes, pero elementos muy importantes y muy diferentes. Cosa que no ocurre con la primera versión del Halcón Maltés, que en este caso sí es más referido lo que aparece en la novela. Hay elementos, pues eso, pues, que a mí me parece que están mejor la novela, seguramente no, como texto escrito no, pero visualmente y desde la perspectiva de un espectador de cine no es lo mismo un lector de una novela que puede dedicarle 4 o 5 días a rato a leer una novela que una persona que ve una película de hora y media, de 2 horas. Entonces la inmediatez, la urgencia de imprimir datos, yo creo que también aconseja parte de lo que hace Huston, que ya digo, en mi opinión, muy bien. También en la película aparece Walter Huston, para algunos. Hay un libro por ahí, lo tengo, y señalo aquí porque creo que lo tengo aquí detrás o ahí arriba, sobre Casablanca, donde al final hay una encuesta que responden 20 o 25 cineastas importantes, quizá más, relacionando los 10 actores favoritos suyos. Y en muchas de estas listas aparece Walter Huston, que es curioso, es un actor que a mí no me había llamado la atención y realmente es muy eficaz. En El Tesoro de Sierra Madre está, ¡buah!, que se sale. Y aquí hace un papelito, creo que sin aparecer los créditos, por apoyo a su hijo. Y después una cosa particular, que es lo que me hace pensar que no haya un doblaje de la primera versión del Halcón Maltés, aunque por la cronología es posible que sí, es que el Halcón Maltés no se estrenó en España en los cines, en su momento. Era una película que se veía perniciosa, que si los cuernos, que si los asesinatos, que si las mentiras, mucho más importante y más intensa que en la primera versión. Aquí Huston carga las tintas en este asunto, claro. Entonces esto está mal visto, esto no. Entonces en España no se dobló, ni se estrenó, o sea, no se estrenó ni se dobló, ninguna de las dos cosas. El doblaje que conocemos al castellano se hizo en 1970 para un ciclo en televisión española que iba a hacer de las películas de Humphrey Bogart. Entonces estaba Casablanca, estaba la otra, y esta como no está. Entonces tuvieron que hacer un doblaje para televisión. Lógicamente eso ya se quedó en el metraje y cuando lo hemos visto, pues está este mismo doblaje muy posterior a la realización de la película, como pasa con otras películas que nos aparecen pues anacronismos evidentes. Por ejemplo, los hermanos Marx en Un día en las carreras, el momento que el médico que hace Sir Ruman mira así levantando la barbilla que lleva una barba, apuntando a Groucho, y Groucho le dice: deja de apuntarme con esa barba, Fidel Castro. En el año que hacen Un día en las carreras, Fidel Castro era un niño de teta o un muchacho muy jovencito, un niño que iba a pintar a Fidel Castro. Pues esto pasa, lo que pasa que en esta película no, porque no hay ocasión de hacer, pero se hizo en 1970. Y después ese ciclo de Humphrey Bogart, años después, como mínimo 15 años después, o 12, 15 años después, se hizo en la 2, que es cuando yo lo vi. Yo vi todas las películas de Bogart, porque, bueno, todas.
a lo mejor 40 o una cosa así, porque era cada semana, en orden cronológico además. Había las películas con Edward G. Robinson, con James Cagney, con tal, con otro, y para concluir, con Más dura será la caída, en un orden, unas películas maravillosas, extraordinarias, y que yo, por suerte, las tengo todas, porque tengo algunas aquí y otras las tengo en otro sitio, pero están todas aquí, porque de vez en cuando a mí me gusta verlas. No de corrido como aquella vez, que lo disfruté como un enano. Me acuerdo que lo ponían los martes, además. Los martes por la noche, a ver Humphrey Bogart. Volviendo a la película, pues ya sabemos, guión y dirección. John Huston, magistral. Aquí no hace falta decir nada de los actores porque algunos no los conoce ni ellos mismos, y los conocidos, pues ya hemos hablado de ellos y son muy, muy conocidos. Humphrey Bogart, Sam Spade. Esto es, como digo, la cimentación junto a otras como Tener o no tener, como Casablanca, tal, de la leyenda. Es que es muy interesante el personaje de Humphrey Bogart y los personajes que hizo, cómo de alguna forma transmiten lo que era el personaje o llegaron a hacer lo que era el personaje real. Cómo condicionaron a Humphrey Bogart a ser así y no de otra manera. Bien. Mary Astor, Ruth Wonderly y Bridget O'Shaughnessy, o sea, porque se hace pasar por una y después resulta ser la otra, como sabemos. Jerome Cowan, este no recuerdo demasiado, es Miles Archer, el socio de Sam Spade. Gladys George Iva Archer, la mujer del socio amante de Sam Spade. Barton McLean, el teniente Dandy, el policía que investiga el asunto, y los dos grandes monstruos de esta película, junto con Bogart, los titanes, Peter Lorre, Joel Cairo, Sidney Greenstreet, Casper Gulman. Sidney Greenstreet, que es la primera película que hizo. Es su primera intervención en cine. Había hecho muchísimo teatro y bueno, yo esto lo vio, ven para aquí, ¿quieres hacer una película? Bueno, y los pocos años que vivió, porque vivió muy poco tiempo, hizo bastantes películas, hizo como 20. De un tipo con 60 y tantos años que no había hecho nunca un papel en cine. Fíjate lo eficaz y lo brillante que es aquí en Casablanca, en el pasaje a Marsella, y siempre estupendo, siempre muy eficaz, con ese físico impresionante, con todas las películas que hizo. No solamente estas, sino las que hizo con Peter Lorre, que ya hemos hablado aquí. O por ejemplo, recuerdo una que hace con Margaret Dumont. Margaret Dumont era la acompañante femenina de los hermanos Marx. Era la sempiterna víctima de las bromas de Groucho Marx, de las animaladas de Groucho. No era la mujer atractiva, guapa, que iba en Harpo detrás de ella y Chico haciéndole, y Groucho haciéndole cansada, sino era la señora adinerada que permitía que pudieran hacer una y otras cosas. Pues con Margaret Dumont hizo Sidney Greenstreet una película muy simpática, por cierto, una comedia muy olvidada, como casi todo lo que ha hecho esta gente, sobre todo Margaret Dumont, aparte de los hermanos Marx. Pero, en fin, Sidney Greenstreet, un actor excepcional, y además con una capacidad un carisma, una capacidad de convencer de que era así, que por lo visto era una excelente persona. Y fíjate lo que nos trata aquí en el Halcón Maltés, en Casablanca y todas estas cosas, ¿no? En fin, este ha sido nuestro mínimo repaso. La novela, yo creo que, si no es de dominio público, el conocimiento, me refiero, universal, es una novela, yo creo que de Hammett es la más conocida, creo yo. La película también, esta película del Maltés se ha visto en cine. Yo recuerdo haber ido a verla estando en Madrid una vez, en los Alphaville, con Aute, porque a Aute le gustaban mucho las películas en versión original. Iba a los cines Alphaville, en la Plaza de España, en Madrid, y yo en alguna ocasión fui con él, y creo recordar que una fue a ver el Halcón Maltés. Fíjate, también recuerdo otra vez, pero esto no fue con él, que fui a ver En bandeja de plata, de Billy Wilder, con Jan Lemmon y Walter Matthau, mi pareja favorita del cine. Con permiso de Laurel y Hardy, pero la pareja favorita son Jan Lemmon y Walter Matthau, que eran insuperables, pero bueno, esto ya es otras cosas que no vienen al caso, por lo tanto lo dejamos aquí. Esto ha sido nuestro repasito, nuestra mención de lo que son las 3 versiones del Halcón Maltés fílmicas que hay, las 3 versiones fílmicas sobre la novela de Dashiell Hammett. Y bueno, pues nada, si las conoces, pues ya sabes de qué va. Si no, pues si tienes ocasión, pues sobre todo, si no la conoces, la de John Huston es una de las películas, yo diría, de las 100 mejores películas de la historia del cine, seguro, y que además gusta verla, que además es un placer verla, no es una película. La otra quizás sea un poco más latosa, pero John Huston fluye, que es una divinidad. Y en cuanto al vídeo, pues si te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día u otro en el canal, pues te agradeceremos también que te suscribas, que sabéis que los suscriptores en YouTube son muy importantes. Y nada más de momento.
Pues nos vemos en otro vídeo. Un saludo.